la chica más popular de la escuela. Yo solo era una chica común. No era lo suficientemente popular como para juntarme con los chicos cool, pero tampoco era tan rara como para ser el blanco del bullying. Honestamente, si le preguntas a la mayoría de mis compañeros de clase hoy, probablemente ni siquiera se acordarían de mí. Crecí en una ciudad grande, no diré cuál, pero piensa en lugares como Detroit, Chicago o Filadelfia. Mi vecindario era una mezcla de edificios de ladrillos desgastados y una jungla de concreto. Siempre había ruido, bocinas, sirenas y cosas por el estilo. Tenía su propio encanto, pero a veces se sentía un poco pesado. Y, sí, definitivamente había una buena dosis de criminalidad. Como dije, nunca fui muy popular. Mi único destacado era el hecho de que mi padre era dueño de un desguace con una trituradora de metal. Puede parecer raro, pero, honestamente, era fascinante. Algunas personas iban allí solo para ver la máquina triturar lavadoras viejas y bicicletas oxidadas en pequeños pedazos. La primera vez que la vi en acción, tenía unos 10 años y el ruido me sonó como un trueno. Recuerdo que me asusté al ver cómo el metal se retorcía y se aplastaba. Era extrañamente hermoso, de una manera destructiva. Todas las chicas de la escuela estaban enamoradas de Marco. Y claro, yo también. Era la estrella del equipo de baloncesto. Entrenaba todo el tiempo y parecía muy inteligente, como si ya entendiera de inversiones o algo así. Todos sabían que tenía algunos problemas familiares, pero aún así irradiaba confianza. Una noche, durante un partido de fútbol, vino a hablar conmigo y mi corazón se aceleró. En cierto modo, esperaba que alguien me pellizcara para despertarme de ese sueño. No dijo mucho, solo que quería hablar conmigo y me preguntó dónde podía encontrarme en el receso. Le dije que podíamos encontrarnos en la entrada principal. En el receso, nos escapamos hacia su coche y dijo que quería ir a McDonald's. Eso me pareció un poco aleatorio, pero no iba a quejarme. Era mi primera oportunidad de salir con Marco, y todo empezaba a parecer una cita. Mientras conducíamos, de repente detuvo el coche y dijo que quería mostrarme algo. Sacó un arma, y mi corazón se hundió. Definitivamente no estaba preparada para eso. Me miró y dijo, necesito que te deshagas de esto. En ese momento, todo a mi alrededor se volvió borroso. Cuando alguien sostiene un arma frente a ti, todos los pensamientos racionales desaparecen, y yo estaba aterrorizada. No quería estar en esa situación, pero tampoco podía decir no, porque estaba sosteniendo un arma. Mi mente empezó a correr con todos los escenarios posibles que podrían salir mal, y sentí que el peso del mundo estaba sobre mis hombros. No hice preguntas, solo asentí, esperando que eso fuera suficiente para salir de esa situación. Me dijo que le enviara un mensaje más tarde, diciendo, fue bueno verte en el partido hoy. Después de deshacerme del arma, pasamos por el drive-thru de McDonald's, pero no tenía ningún apetito. Fue extremadamente extraño. Casi me sentí como si estuviera siendo secuestrada, y de alguna manera, lo estaba. No me obligó a subir al coche, pero tampoco sentía que pudiera pedirle que me dejara salir. De alguna manera, sentía que me estaba intimidando para quedarme en su coche. De todas formas, me entregó el arma y me dejó en el estacionamiento de la escuela, donde estaba mi coche. Nos despedimos allí mismo. Después de eso, fui a la escuela y tomé las llaves del desguace, rezando para que mis padres no me vieran. Afortunadamente, estaban en el piso de arriba y las llaves estaban en la nevera. Me sentía como si estuviera viviendo una película mala. Conduje hasta el desguace, pero entonces el pánico se apoderó de mí. ¿Y si abrir la puerta hacía demasiado ruido y alguien lo escuchaba? ¿Y si sonaba la alarma? ¿Y si alguien aparecía mientras yo estaba allí? ¿Y si el arma se atascaba en la trituradora? Nunca había operado esa máquina sola. ¿Y si me lastimaba? ¿Y si no podía averiguar cómo hacerla funcionar a tiempo? ¿Y si todo salía mal y hacía que la situación fuera aún peor? Simplemente sabía que eso no iba a funcionar. Así que, en lugar de eso, volví a McDonald's, pedí una comida grande, porque las papas fritas siempre ayudan, y cuidadosamente coloqué el arma dentro de una bolsa con las papas fritas y una hamburguesa. Busqué en Google Maps y encontré un parque a unos 30 minutos de distancia. Conduje hasta allí, tratando de calmarme. Cuando llegué al parque, me sentí extrañamente distante de todo lo que me rodeaba. Tiré la bolsa de McDonald's en un bote de basura y me senté en un banco, con el corazón acelerado, tratando de pensar en qué diría si alguien me preguntara qué estaba haciendo. Si alguien se hubiera acercado esa noche y me hubiera preguntado si estaba bien, simplemente habría pedido que llamaran a una ambulancia para mí. Me sentía tan culpable que literalmente me puse enferma. No tengo idea de cuánto tiempo estuve allí tratando de calmarme.
pero eventualmente estuve lista para volver a casa. Más tarde, descubrí que la hermana de Marco se había involucrado en algo realmente horrible esa noche. Participó en un asalto violento, donde usó un arma para amenazar al dueño de una tienda. El dueño no cooperó, y ella terminó golpeándolo en la cabeza con el arma, dejándolo ensangrentado y aturdido en el suelo. Afortunadamente, nadie murió, pero la brutalidad de la situación era aterradora y triste. La víctima era un anciano. Me vi envuelta en algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Cuando la hermana de Marco fue arrestada y, eventualmente, acusada, me aterrorizaba la posibilidad de que alguien descubriera lo que había hecho y me relacionara con el caso. Sentía como si estuviera cargando un secreto pesado que me ahogaba. La idea de ser interrogada por la policía, o peor aún, de convertirme en sospechosa, me perseguía. Nunca hablé del incidente con nadie. Veía a Marco en la escuela y me aseguraba de no hacer ni el más mínimo contacto visual con él. Afortunadamente, nunca volví a oír hablar del asunto. Los rumores desaparecieron y la vida siguió adelante. Cuando las chicas hablaban de Marco, solo decía lo suficiente para fingir que todo estaba normal. Todavía visito mi ciudad natal de vez en cuando y, a veces, veo a Marco por ahí. Siempre está rodeado de amigos, riendo y actuando como si nada hubiera pasado. Pero nunca volvimos a hablar. Da miedo pensar en lo fácil que fue para él intimidarme y hacerme participar en algo tan horrible. Y cada vez que lo veo, un escalofrío recorre mi espalda. Era otoño de 2015. Yo tenía 23 años y ahora tengo 31. En aquella época, vivía en Lancaster porque estaba estudiando en la Universidad de Lancaster. Para aquellos que no están familiarizados, Lancaster es una ciudad pequeña y bastante pintoresca en el norte de Inglaterra. Como estudiante, podías vivir en el campus de la universidad o en alojamientos privados en la ciudad. Yo había decidido vivir en un apartamento recién reformado en un barrio agradable de la ciudad y, sí, era muy caro. Desafortunadamente, ya llevaba 2 años estudiando y había llegado a mi tercer año. Para ese momento, ya estaba acostumbrado a la disposición de la ciudad y me sentía cómodo y seguro viviendo allí de forma semiautónoma, con 2 amigos que también estudiaban en la universidad. Desde mi primer año, decidí mejorar mi condición física corriendo por las noches, ya sea por el campus o por la ciudad. Como vivíamos en el centro de la ciudad, en mi tercer año solía correr tanto con mi compañero de casa como solo. Algo importante a tener en cuenta sobre Lancaster, y esto será relevante más adelante, es que la ciudad tiene una gran zona residencial montañosa, alejada del centro concurrido, que en ese entonces era un punto de encuentro para estudiantes y residentes locales del norte, probablemente bebiendo en pubs o comiendo pasteles. Ocasionalmente, corría con mi compañero de casa, pero prefería correr solo y escuchar heavy metal. Soy un gran fan de Deftones. Aquella noche en particular, una fría noche de otoño, decidí correr solo. Eran alrededor de las 8 de la noche y llevaba mis auriculares puestos. Comencé a correr hacia un distrito más aislado que conducía a una hermosa zona residencial en un gran parque llamado Williamson Park. En la cima de una colina, había un museo de mariposas, y junto al parque se encontraba un enorme cementerio, del tipo que se extiende por kilómetros, con diferentes áreas, grandes tejos, tumbas en ruinas y una cripta en el centro, cubierta de hojas y hiedra. Lo que hacía que este cementerio fuera especialmente aterrador era la ruina de un antiguo hospital psiquiátrico al otro lado. Si cruzabas el cementerio y te arrastrabas por un pequeño agujero en la cerca, podías entrar en los terrenos del hospital. Sin embargo, esto no era recomendable, ya que perros guardianes patrullaban el edificio abandonado. Definitivamente, no era un lugar donde quisieras estar de noche. Al pasar por Williamson Park y llegar a la entrada del cementerio, mis ojos se fijaron inmediatamente en algo pequeño parado en las imponentes puertas del cementerio. Eran puertas altas de hierro negro, situadas al final de un camino sinuoso. Me sentí un poco inquieto, pero no era raro ver gente paseando a sus perros por allí. Entonces, comencé a reducir el ritmo y caminé hacia la figura. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era una niña de unos 9 o 10 años, corriendo frenéticamente hacia mí. Parecía aterrorizada y creo que estaba llorando. Recuerdo vívidamente que la niña no llevaba abrigo, solo un vestido fino, nada adecuado para el frío otoño de Lancaster. Me pidió ayuda,
desesperada y claramente asustada por algo, mientras seguía mirando hacia el cementerio, que en ese momento estaba completamente oscuro más allá de las puertas. No había absolutamente ninguna luz más allá del camino, ya que el cementerio era bastante extenso. Fue escalofriante ver la oscuridad profunda y a la vulnerable niña parada en la entrada de la puerta, indefensa. No recuerdo exactamente qué dijo la niña, pero me ofrecía llamar a la policía local. Marqué el 999 en mi teléfono y activé el altavoz. Fue entonces cuando la niña cambió por completo. Claramente no le gustó el hecho de que estuviera llamando a la policía. Dejó de llorar y parecía enojada, casi exigente, insistiendo en que no necesitaba a la policía. Intenté tranquilizarla, diciéndole que sería mejor informarlos. Incluso me ofrecía acompañarla a la comisaría, que estaba a unos 20 minutos cuesta abajo. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña y un poco aterradora. La niña se dio la vuelta y corrió de regreso hacia el cementerio. Corrió a través de las puertas hacia la aterradora oscuridad sin mirar atrás, simplemente desapareciendo por completo. El silencio se apoderó del ambiente. Me sentí completamente aterrorizado, parado en una calle oscura y desierta. Muchas preguntas pasaron por mi mente. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué estaba sola? ¿Por qué tenía miedo de la policía? ¿Y por qué no le temía a la oscuridad? ¿De quién o de qué estaba huyendo? Me di la vuelta y corrí colina abajo sin detenerme, hasta llegar a un área más iluminada y concurrida. Y puedo decir con seguridad que nunca volví a correr solo por la noche después de eso. Mi nombre es Jules, y esta historia ocurrió en 2022. En ese momento, era estudiante de una escuela de negocios, pero me di cuenta de que mis habilidades en inglés necesitaban mejoras. Para solucionarlo, decidí tomar un gap year y mudarme a Toronto, Canadá, para realizar cursos intensivos de idiomas. Como los costos eran elevados, encontré un apartamento compartido con otros estudiantes. El apartamento tenía 3 habitaciones, una de las cuales aún estaba vacía, esperando a un nuevo inquilino. Mi compañero de cuarto, Sandro, era suizo-alemán, alto, casi 2 metros, y pesaba alrededor de 120 kilos. A pesar de su apariencia intimidante, era increíblemente amigable y rápidamente nos hicimos amigos. Unas semanas después, Sandro mencionó que haría un viaje de una semana por los parques nacionales de Canadá. Planeamos salir temprano un sábado, y me informaron que el nuevo estudiante llegaría alrededor de las 15. Ese sábado, Sandro salió del apartamento a las 10, dejándome solo para recibir al nuevo compañero. Las horas pasaron, 15, 16, 20, 22, y aún nadie había llegado. Preparé algo de comer, vi un programa en Netflix y finalmente decidí terminar la noche. Alrededor de la medianoche, me despertaron golpes en la puerta del apartamento. Escuché a alguien entrar. Debe ser el nuevo estudiante, pensé, aún somnoliento, mientras una voz desconocida explicaba los espacios del apartamento. Demasiado cansado para investigar, volví a dormir. Pocos minutos después, escuché golpes en la puerta de mi habitación, una vez, luego nuevamente unos 10 minutos después. Pensando que podría haber algún problema, me levanté a regañadientes. En la puerta estaba una joven japonesa, de unos 25 años. Rápidamente le expliqué algunos detalles sobre el apartamento, intercambiamos perfiles de Instagram y volvimos a nuestros respectivos cuartos. En los días siguientes, ella frecuentemente me pedía que la acompañara en viajes en autobús o metro. Yo la ayudaba con gusto, mostrándole puntos de referencia y paradas antes de retomar mi rutina de clases y gimnasio. Sin embargo, con el tiempo, su comportamiento comenzó a inquietarme. Todas las noches, al volver a casa, me enviaba mensajes o encontraba excusas para hablar conmigo en el apartamento. La atmósfera se volvió cada vez más tensa. Una noche, mientras estaba acostado en la cama, noté que ella estaba en el balcón compartido fuera de mi ventana. Se apoyaba en la barandilla, mirándome fijamente con una expresión penetrante. Cuando se dio cuenta de que la había notado, rápidamente se giró y volvió a su habitación. Traté de ignorarlo como una coincidencia. Sin embargo, más tarde esa misma noche, al mirar nuevamente por la ventana, ahí estaba ella, todavía observándome. Nuestros ojos se cruzaron por un breve momento antes de que desapareciera.
Este patrón continuó durante varias noches. Cada vez que la sorprendía observándome, desaparecía rápidamente. Pero la noche anterior a mi partida, la situación tomó un giro más aterrador. Necesitaba levantarme temprano para un compromiso y salí de mi habitación a las 5:30. El apartamento estaba en silencio y oscuro, excepto por la tenue luz bajo la puerta del baño. Mientras me cepillaba los dientes, escuché pasos suaves detrás de mí. Ella salió de su habitación, moviéndose silenciosamente sobre el suelo de madera. En lugar de regresar a su cuarto, abrió la puerta del baño y entró, sentándose en la tapa del inodoro. Se quedó allí, inmóvil, mirándome sin expresión. El momento pareció durar una eternidad en un silencio opresivo. Finalmente, reuní el valor para salir del baño, cerrando la puerta detrás de mí, perturbado e inseguro sobre sus intenciones. Esa noche, mientras cenaba en mi habitación, miré por la ventana y la vi nuevamente, observándome fijamente desde afuera. Miré hacia otro lado, esperando que se fuera. Más tarde, a las 3 de la madrugada, me desperté de una pesadilla y, al girar la cabeza, ahí estaba ella, todavía en el balcón, sus ojos abiertos de par en par clavados en mí. Esta vez, no desapareció. Permaneció inmóvil como una estatua durante largos momentos antes de repente, correr hacia adentro. Mi corazón latía con fuerza y corrí inmediatamente a cerrar la puerta de mi habitación. Momentos después, escuché su mano intentando girar el pomo, primero sutilmente, luego con más fuerza. Contuve la respiración y me quedé en silencio hasta que todo quedó en calma. A la mañana siguiente, estaba listo para regresar a Francia. Ella había desaparecido y nunca más la volví a ver. Hasta el día de hoy, no sé cuáles eran sus intenciones. Tal vez solo estaba fascinada por mí, ya que mi apariencia física es bastante diferente del estándar japonés. Esto sucedió poco antes de la legalización de la marihuana en Alemania. En Berlín, las regulaciones ya eran bastante relajadas y, siempre que no molestaras a nadie explícitamente, generalmente no te arrestaban por fumar en público. Yo ya fumaba diariamente desde hacía años. Sé que no es lo ideal, pero ese no es el punto aquí, y podía funcionar muy bien bajo los efectos de la hierba. Sin embargo, casi nunca fumaba en público, en parte para evitar problemas, pero principalmente porque prefería la comodidad de mi casa. Una noche tarde, alrededor de las 3 de la madrugada, estaba en línea con amigos, listo para terminar el día. Quería relajarme con un porro y uno de mis programas favoritos, pero me di cuenta de que ya no tenía bocadillos. Decidido a terminar la noche de la mejor manera, decidí ir a un Spati, una pequeña tienda de conveniencia similar a un 7-Eleven. A esa hora, solo los más dudosos seguían abiertos, muchas veces operando ilegalmente. Me puse el abrigo y tomé mis llaves, pero dudé antes de salir. ¿Por qué no hacer esta caminata fría un poco más agradable? Pensé, mientras liaba un pequeño porro. Lo encendí al salir de casa, enfrentando la brisa helada. La zona donde vivo es bastante complicada, con muchos inmigrantes, principalmente de países árabes. La falta de integración ha llevado a altos índices de criminalidad y violencia. Pero yo estaba de buen humor mientras caminaba hacia el brillo del letrero de neón parpadeante de la tienda. Solo faltaba cruzar una calle más. Fue entonces cuando vi a un grupo de hombres en la esquina. Parecían ser del Medio Oriente, un poco mayores que yo, y me observaron mientras pasaba. Nada extraño, todo parecía normal. Crucé la calle, ya un poco colocado, sin pensar demasiado en ellos. Pero entonces escuché una voz detrás de mí. Verificación de identidad de rutina. Muestre su identificación. Mi corazón se hundió. Genial. Justo la única vez que decido fumar en la calle. Pensé, girándome para enfrentar a los supuestos policías. Pero no eran policías. Era el mismo grupo de la esquina, ahora acercándose lentamente. Somos policías encubiertos, dijo uno de ellos con una sonrisa confiada. Me quedé paralizado. Estaba claro que no eran policías reales. Ninguno mostró una identificación y su postura ya los delataba. Sabes que fumar marihuana es ilegal, ¿verdad? Continuó el hombre,
con las pupilas dilatadas. Estaba claro que no tenían ninguna autoridad y comenzaron a rodearme. «Muéstranos lo que tienes en los bolsillos», exigió el líder. «Así que es un asalto», pensé. «Si no reacciono, tal vez solo pierda mi teléfono y el dinero que traje para los bocadillos». Pero entonces una ola de pavor me golpeó. Había olvidado que todavía tenía unos 300 euros en propinas en mi bolsillo, dinero que no había depositado antes. Perder esa cantidad arruinaría mi mes. ¿Y ahora qué? Mientras lentamente metía la mano en el bolsillo, el líder presionó. «¿Qué tanto tardas?». Saqué un viejo paquete de chicles y unos auriculares rotos, tratando de distraerlos. «¿Dónde está tu billetera?». «Necesito ver tu identificación», insistió él, todavía intentando ganar tiempo. Noté algo que me dejó en shock: el brillo de una Glock en su cintura. Cuchillos y barras de metal eran armas comunes por la zona, pero un arma de fuego era una locura, incluso para los estándares locales. Las leyes de armas en Alemania son extremadamente estrictas, y mi adrenalina se disparó. Lentamente, saqué un billete de 5 euros, tratando de mantener una expresión neutral. «¿No tienes billetera?», murmuró, impaciente. Mi mente gritaba que hiciera algo antes de que la situación empeorara. Entonces, se me ocurrió una idea desesperada. Los árabes de la región tenían cierto recelo hacia los rusos, debido a los frecuentes conflictos entre ambos grupos. Tal vez, solo tal vez, podría usar eso a mi favor. Forzando un fuerte acento ruso, tartamudeé: «Mis amigos tienen mi billetera, ellos vienen, nos encontraremos aquí». Para mi sorpresa, su inglés limitado jugó a mi favor. Intercambiaron miradas, murmuraron algo en alemán y decidieron esperar. Fingí estar confundido, manteniendo la actuación. Funcionó. El esfuerzo por intentar averiguar más sobre mí no parecía valer la pena. El líder señaló el billete de 5 euros y dijo: «Está bien, entonces compranos algo para beber». Con cierta reticencia, lo seguí hasta la tienda. Tomaron un pack de Coca-Cola y pagué por ello. Mi corazón latía con fuerza. Estaba seguro de que esto aún no había terminado, que me revisarían o atacarían cuando mis amigos no aparecieran. Pero de repente, simplemente se marcharon. Sin violencia, sin más preguntas, nada. Me quedé allí, en estado de shock, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Pensándolo ahora, apenas puedo creer que logré salir de una situación tan peligrosa solo con un farol. Podría haber sido mi último día en la tierra. Todo por 300 euros. Aprendí mi lección. Hoy en día, evito caminar por ahí tarde en la noche, especialmente cuando las calles están vacías. No estoy seguro de si esto pertenece aquí o en otro lugar, pero quiero que las personas aprendan de mis errores. Para dar contexto, cuando esto sucedió, tenía 17 años y ahora tengo 18. Fue poco antes de mi cumpleaños número 18. Estaba en varias aplicaciones para intentar hacer amigos, porque soy autista y tengo dificultades para hacer amistades en la vida real. Soy femenina, pero trans de FAM, y también asexual. Debido a la naturaleza de estas aplicaciones, mencioné en mi biografía que soy asexual, además de otros detalles sobre mis intereses. Fue entonces cuando conocí a un chico que vivía a aproximadamente 1 hora de distancia. Estaba buscando a alguien con quien fumar, y él se ofreció. Lo sé, fui muy ingenuo. Aún así, acordamos un horario y lo esperé afuera. Trajo una bebida alcohólica para mí y comenzamos a fumar juntos. Tuvimos conversaciones profundas y significativas, y sentí que conectamos de inmediato, lo cual me pareció increíble, al menos hasta un poco más tarde, cuando ya estaba demasiado colocado. Siendo una persona impulsiva y sin conocer bien mis límites, empecé a sentir mucho frío y le dije que necesitaba regresar adentro. Él estuvo de acuerdo y comenzó a acompañarme hasta mi ventana. Yo estaba tambaleándome, sin poder ver bien, y cuando llegamos a la entrada de mi casa, me pidió un abrazo antes de irse. Me pareció algo tierno y se lo di, pero en el instante siguiente, estaba detrás de mí con un cuchillo en mi cuello. Al principio intenté resistir, pero pronto me di cuenta de que no servía de nada, y solo me estaba lastimando más. En ese momento aterrador,
Pensé que me convertiría en solo otra víctima de un crimen real. Así que dejé de luchar y comencé a escucharlo, con la esperanza de que me perdonara la vida. Al mismo tiempo, intenté dejar la mayor cantidad de evidencia posible, en caso de que obedecer no fuera suficiente para salvarme. Fue entonces cuando noté las cicatrices en sus muslos. De alguna manera, logré apelar a su lado humano, y mis palabras exactas fueron: veo tus cicatrices, eres como yo, estás herido, pero esto no va a detener el dolor, solo lo aliviará temporalmente. No sé cómo pude pensar con tanta lógica en un estado de pánico, pero esas palabras terminaron salvando mi vida. Me dejó ir, pero solo después de que acepté volver a verlo. Acepté solo para salir de esa situación. Tan pronto como entré a casa, traté el corte en mi dedo e inmediatamente lo bloqueé en todas las redes sociales, pero guardé sus mensajes en mi teléfono, por si algún día encontraba el valor para ir a la policía. Por supuesto, nunca más lo volví a ver, y nunca más lo haré. Lo que más me asusta es lo mucho que teníamos en común, nuestra mentalidad y personalidad. Sé que depredadores como él suelen decir cosas que realmente no sienten, pero nuestras conversaciones profundas parecían tan reales. Puesto que ya terminé de escuchar todos tus podcasts, pensé que sería un buen momento para enviar mi propia historia. Tengo 2 historias diferentes, ambas reales, y hasta podría compartir los artículos de noticias para confirmar los hechos. Pero, por ahora, quiero contarles a todos sobre un encuentro que tuvo mi padre hace algunos años. Quiero dejar claro que yo no estuve presente en este evento, ya que hace más de una década que no vivo en mi ciudad natal. Sin embargo, mi padre, que tenía 67 años en el momento de este encuentro, en 2021, vive en Fredericksburg, Virginia. No es una ciudad o pueblo muy grande, pero está justo al sur de Washington, D.C., así que escuchar esto realmente me sorprendió. Mi padre es conocido en el vecindario como un hombre muy amable. Aunque mi hermana mayor y yo ya no vivimos en el estado, él mantiene su rutina de sacar a pasear a su perro, Scooter, todas las mañanas. Siempre caminaba hasta la parada de autobús que yo usaba cuando era niño, lo que hizo que todos los padres y niños del barrio lo conocieran bien a él y a Scooter. Me contó que, por un tiempo, solía ver a un adolescente rubio caminando por la calle con su mochila. No recuerdo exactamente si mi padre mencionó que este chico era estudiante, así que no puedo confirmar si tomaba el autobús regularmente. Pero mi padre lo veía con tanta frecuencia que nunca sospechó nada. Siempre era el mismo tipo de interacción. Se saludaban, Scooter recibía algunas caricias, intercambiaban algunas palabras y seguían su camino. Cuando escuché esto, no pensé mucho en ello. Nuestro vecindario siempre había sido relativamente seguro durante todo el tiempo que viví allí. Nunca pasó nada realmente importante. Sin embargo, cuando mi padre me contó la siguiente parte, me quedé sin palabras. Se dio cuenta de que hacía algunas semanas que no veía más al adolescente, y pronto descubrió el motivo. Durante una de sus caminatas matutinas con Scooter, un vecino lo detuvo para conversar. Mi padre mencionó casualmente que no había visto al chico por un tiempo, y el vecino respondió: es porque fue arrestado junto con otras 2 personas. La razón: asesinato y desmembramiento de un joven de 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un área boscosa cercana. Cuando mi padre terminó de contar la historia, simplemente no pude decir nada. La pequeña ciudad donde crecí, que siempre me pareció tan segura durante mi infancia, ahora se había visto invadida por el peligro. Desde entonces, he estado pensando en visitar a mi padre, quien todavía vive en la misma casa donde pasé la mayor parte de mi niñez, pero esta historia se ha quedado atrapada en mi subconsciente, casi impidiéndome volver. Después de colgar el teléfono, busqué la noticia en internet, y la foto de la ficha policial del chico es aterradora. Esto es lo que descubrí. La policía del condado de Spotsylvania encontró los restos de Dylan Dakota Bessel, de 20 años, en un área boscosa el 1 de febrero. 3 sospechosos fueron acusados de más de 20 cargos cada uno, incluyendo asesinato en grupo y mutilación de un cadáver humano, según un comunicado oficial del departamento del sheriff. Los sospechosos fueron identificados como Dominique M. Samuels, Brennan E. Thomas y Bronwyn C. Mix, y actualmente están detenidos en la penitenciaría regional de Rappahannock.
El fiscal especial David Sanz está manejando el caso en la corte. El cuerpo de Bessel fue encontrado en un área boscosa cerca de Pomont y Finney Road, en la parte occidental del condado de Spotsylvania. Esta historia todavía me persigue, y pensar que mi padre interactuaba con un posible asesino sin saberlo es algo que nunca olvidaré. Yo tenía alrededor de 13 años cuando esto sucedió, y vivía justo en la playa. Si caminabas aproximadamente 2 kilómetros por la costa desde mi casa, llegabas a un lugar donde el océano dejaba una especie de lago donde a mis amigos y a mí nos encantaba pasar el rato. Junto a él había 2 caminos de tierra. Tenía un pastor alemán, y mi madre solía echarme de la casa todos los fines de semana durante unas horas para que jugara con el perro, lo cual no me molestaba en absoluto. Había un acantilado sobre la playa que conducía al lago, con vista a la costa pero cubierto de un denso bosque. Ese día hacía un calor particularmente fuerte, así que decidí evitar el calor, tanto para mí como para mi perro, caminando por el bosque. Había hecho esto muchas veces antes y no tenía miedo en absoluto. Mientras caminaba, de repente escuché pasos amortiguados detrás de mí. Mi perro iba muy adelante, sin correa, y rápidamente me di cuenta de que algo se acercaba sigilosamente a mí, porque era casi imposible caminar en silencio sobre el follaje seco. El pánico se apoderó de mí, y corrí hacia la salida del bosque, escuchando cómo los pasos se volvían más fuertes detrás de mí. Pero no había de qué preocuparse. Llegué al lago, donde todo estaba a la vista. Vi que una amiga mía ya estaba allí, y mi perro había corrido hacia el agua. Me acerqué para saludarla cuando notamos que un hombre alto y delgado se acercaba a nosotros. Debía medir cerca de 2 metros y era inquietantemente delgado. Empezó a hablar con nosotros muy amablemente, y sin saberlo mejor, respondimos educadamente. En ese momento, no asocié los pasos que había escuchado antes con él, pero más tarde me di cuenta de la conexión. Nos hizo muchas preguntas: de dónde éramos, si estábamos solos, y cosas por el estilo. Poco a poco, mi amiga y yo empezamos a sentirnos incómodas. Nos despedimos, diciendo que teníamos que encontrarnos con otros amigos, y nos alejamos del lago. Nos sentamos por un rato y comenzamos a hablar, cuando de repente mi perro empezó a gruñir. Ella nunca gruñía, así que esto me sorprendió. Miré hacia arriba para ver a qué le gruñía, y ahí estaba él, de pie, a unos 50 metros detrás de nosotros. Mi amiga y yo rápidamente nos dimos cuenta de que nos estaban siguiendo. Nos movimos nuevamente, pero sucedió lo mismo. Esta vez, él estaba aún más cerca. Estábamos asustadas, dándonos cuenta de que estábamos solas con ese hombre espeluznante. Mi amiga llamó a su madre para que nos recogiera, pero estaba al menos a 1 hora de distancia. Eso significaba que estaríamos atrapadas con ese tipo por 1 hora. Cuanto más nos movíamos, más se acercaba. Para entonces, ya había puesto la correa a mi perro, que se estaba volviendo completamente rabioso con el hombre. Cada vez que lo mirábamos, él simplemente nos sonreía como si fuéramos viejos amigos. Nos siguió por un tiempo hasta que finalmente vimos llegar el auto de la madre de mi amiga en el camino de tierra, a unos 200 metros de nosotros. Pero para llegar allí, teníamos que pasar justo por su lado. Estábamos aterrorizadas. Afortunadamente, su madre vio la situación y corrió hacia nosotras, lo que llamó la atención del hombre y nos dio la oportunidad de correr hacia el auto. No creo que haya corrido tan rápido en mi vida. Solté la correa de mi perro, y ella corrió con nosotras mientras corríamos hacia el auto. Saltamos adentro justo cuando el hombre empezó a correr hacia nosotros. Nos quedamos dentro mientras la madre de mi amiga llamaba a los servicios de emergencia, el 112, que es como el 911 aquí, y esperamos adentro. El hombre arrojó piedras al auto y nos gritó antes de finalmente salir corriendo. La policía llegó y nos interrogó a todos, luego buscaron al hombre, pero nunca pudieron encontrarlo. Hasta el día de hoy, sigo aterrorizada por el bosque en esa área, temerosa de que él todavía pueda estar merodeando por ahí. No sabía que mi amiga estaría allí ese día, y no puedo dejar de pensar en lo que podría haber sucedido si ella no hubiera estado. No tenía un teléfono ni ninguna forma de pedir ayuda, y estoy bastante segura de que si me hubiera atrapado sola, habría dominado tanto a mí como a mi perro.
No me enorgullezco de nada de esto. Tengo una familia grande y somos muy unidos. Cuando estaba en la escuela secundaria, mi tía salía con un tipo que parecía ser muy rico, pero nadie realmente sabía a qué se dedicaba. Creo que cualquiera podría haberlo adivinado. Le pedí a mi tía que me presentara a su novio y hablamos sobre cómo podría trabajar para él. Sin entrar en demasiados detalles, aceptó dejarme trabajar para él y comencé a vender a algunas personas que conocía. Estudiaba en una escuela donde las drogas eran bastante comunes. Conocía a algunos chicos que decían estar usando ese tipo de cosas, así que les ofrecí venderles. Sorprendentemente, hicieron pedidos grandes. No hacía muchas preguntas, solo seguía el flujo. Estaba ganando alrededor de $3,000 al mes con eso. No era dinero para jubilarme ni nada parecido, pero definitivamente era más de lo que la mayoría de los adolescentes de 17 años ganaban. Nunca intenté ostentar ni llamar la atención con ese dinero. Al menos, pensaba que estaba manteniendo todo bajo control, o eso esperaba. Lo que me molesta es que nunca se sabe quién realmente está al tanto de las cosas. Una mañana de sábado, fui caminando a casa de una amiga para una fiesta de cumpleaños. Nada extravagante, solo un desayuno entre amigos. De regreso a casa, un tipo que nunca había visto antes detuvo su coche y bajó. Estaba bien vestido y parecía un poco mayor. Al principio, pensé que era un policía. Actuaba como uno. Mi primer instinto fue rendirme, porque no creía que pudiera escapar. Pero entonces sacó una navaja y me dijo que le entregara mi bolso. Dijo algo como: "No te hagas la lista, chica. Sé que tienes dinero. Vamos a hacer esto fácil. Solo dame el bolso". No sé explicar por qué, pero sonaba como algo sacado de una película de crimen. No sé si alguna vez has pasado por algo así. Espero que no, pero simplemente te congelas cuando te toman por sorpresa. No es exactamente miedo. Es como si tu cuerpo no supiera cómo reaccionar. Creo que mi mente ni siquiera me dejó sentir miedo en ese momento, porque si lo hubiera hecho, probablemente habría tenido un ataque de pánico. Era como si mi cuerpo dijera: espera hasta que estés a salvo, luego entra en pánico. Primero, sentí alivio de que no fuera un policía, gracias a Dios. Segundo, cuando dijo que podíamos resolverlo de manera fácil, de alguna manera eso me tranquilizó un poco. Así que logré decir: ok, ¿puedo darte el dinero? Mi bolso tiene mi celular, fotos y otras cosas importantes. Él aceptó. Abrí el bolso y saqué todo el dinero que tenía, unos $200. Me observó atentamente mientras lo hacía. Tomó el dinero y dijo algo como: si le cuentas a alguien, lo sabré. Luego se fue. Lo más extraño es que me sentí sorprendentemente tranquila durante el resto del camino a casa. A la mañana siguiente, todo se me vino encima. Me di cuenta de que me habían asaltado. El pánico llegó de golpe. Empecé a temblar y a llorar. Incluso ahora, mientras escribo esta historia, todavía me da escalofríos. Nunca había visto a ese tipo antes. Cuando dijo sé que tienes dinero, nunca supe si realmente sabía a qué me dedicaba o si solo intentaba asustarme. Honestamente, me alegra que esto haya sucedido, porque me hizo salir de ese mundo en el momento adecuado. Las cosas solo se iban a poner más peligrosas a partir de ahí. Todavía me asusta pensarlo, pero de alguna manera, ese tipo me salvó sin darse cuenta. Le conté al novio de mi tía lo que había pasado y le dije que tenía demasiado miedo de continuar. Él simplemente respondió que debería pasarle todos mis clientes. Y así lo hice. Ese fue el final de la historia para mí. Han pasado casi 10 años y nunca he vuelto a mirar atrás.